Buenas noches a todos. Muy agradecido nuevamente con el grupo GESCONS por la invitación. Definitivamente, si esto no es medicina interna, ¿qué es medicina interna? Y gracias pues precisamente por haberme invitado a hablar de un tema tan importante y tan frecuente para nuestra práctica médica como internistas. Pero no solo los internistas estamos en relación con esto, los médicos generales, los médicos familiaristas y todos los médicos que hagan parte del servicio de urgencias. Yo quisiera arrancar mencionando y recordando el problema en que resulta para las economías y los sistemas de salud el tratamiento de las crisis hiperglicémicas. Entonces recordar que en países que tienen rigurosas estadísticas, como Estados Unidos, en donde para la fecha de esta publicación se reportaban más de 609,000 pacientes diabéticos no controlados, vemos que en ese momento fueron reportados cerca de 500,000 días de hospitalización adjudicados a la cetoacidosis diabética, solamente a la cetoacidosis diabética, sin mencionar todavía el estado hiperosmolar. Esto correspondió a costos del sistema cercanos a 2.4 billones de dólares. Esto realmente es una cifra astronómica desde todo punto de vista. Esto no ha cambiado con el tiempo, estos son temporalidades diferentes. Aquí estoy mostrando cómo la cetoacidosis diabética en la fecha de publicación de este estudio, pues para los departamentos que reportaron de salud pública las admisiones por cetoacidosis diabética mostraron cifras que iban cercanas a los 120,000 para el año 2007, que es esta publicación, casos de cetoacidosis diabética, y de estados hiperosmolares cerca de 15,000. Lo anterior para esa época, diferente a la que mencioné en la diapositiva previa, sumaban cerca de 2,000 millones de dólares. Es decir, definitivamente esto es un problema. Datos epidemiológicos curiosos de las crisis hiperglicémicas: 2/3 de las crisis hiperglicémicas se presentan en diabéticos tipo 1, el restante, que es aproximadamente el 34%, se presenta en pacientes diabéticos tipo 2, el 50% para países que son rigurosos con las estadísticas como Estados Unidos de esta publicación, corresponden a mujeres, y el 50% corresponden a no blancos, es decir, razas amarillas, la raza negra. O sea que es un problema que compromete a todas las porciones de la demografía, mujeres, hombres, y un dato sumamente importante, para los pacientes jóvenes menores de 24 años con el padecimiento de la diabetes tipo 1, la cetoacidosis diabética corresponde a cerca del 50% de la mortalidad en este grupo etario, que no es un dato menor sin lugar a dudas. Y como se mencionó anteriormente, para el caso de la crisis hiperglicémica con estado hiperosmolar, el 20% de los pacientes que nos van a llegar al servicio de urgencia, en el mejor de los escenarios, van a fallecer. O sea que estamos frente a una entidad que eventualmente, con una descompensación como las crisis hiperglicémicas, puede ser catastrófica sin lugar a dudas. No puedo continuar sin recordar parte de los datos fisiológicos que ya fueron mencionados para poder entender lo que vamos a hacer en el tratamiento. Entonces todo comienza con una disminución de la insulina circulante efectiva, esto eventualmente suscitado por una causa que permite que haya un aumento en las catecolaminas, aumento en el cortisol, glucagón, hormona de crecimiento, todo esto favoreciendo un aumento en la gluconeogénesis, en la glucogenólisis y en la utilización de la glucosa periférica, una disminución de la utilización de la glucosa periférica. Además, cuando todos estos mecanismos se activan, una lipólisis exagerada, todo esto llevando a los cuadros de hiperglicemia, que es el fenotipo característico de las crisis hiperglicémicas, la cetogénesis, la acidosis metabólica, la deshidratación, que de forma, podemos mencionar, invariable acompaña las crisis hiperglicémicas, y los trastornos hidroelectrolíticos, que así como la hiperglicemia y la deshidratación hacen parte siempre de las crisis hiperglicémicas. No puede quedar de lado lo que la literatura ha demostrado de forma contundente, y es que además de todo lo que acabo de mencionar, como si no fuera suficiente, los pacientes en crisis hiperglicémicas está demostrado, hay evidencia contundente al respecto del estado proinflamatorio,
suscitado por las citoquinas que aumentan su circulación, marcadores de riesgo cardiovascular, estrés oxidativo y peroxidación lipídica. Es decir, esto es un complejo de fenómenos que buscan amenazar la vida del paciente sin lugar a dudas. Esto que estoy mostrando aquí es extraído de esta publicación que menciono de julio del 2009 en el Diabetes Care. Me atrevo a decir que es la publicación sobre crisis hiperglicémicas más leída en el mundo entero. Y todas las revisiones que se han hecho posterior a esta revisión la toman como referencia. ¿Cuál es la propuesta de esta revisión? Clasificar los pacientes con las crisis hiperglicémicas en estados que van de leves a severos, teniendo como datos de referencia lo que estoy mencionando al lado izquierdo. Vamos a usar el cursor. Bueno, para referencias los datos que están, aquí nos apareció el cursor. Para referencia los datos que están aquí en el lado izquierdo, el pH arterial, el bicarbonato sérico, la osmolaridad efectiva, el anion gap, en fin, el estado mental, todo esto permitiéndonos definir la cetoacidosis diabética en grados de leve a una severidad, a un grado severo de complejidad, pasando por un estado moderado. El estado hiperosmolar es definido per se como un estado grave y va a tener, siempre que abordemos el estado hiperosmolar, vamos a ver que hay unas características particulares para estos pacientes. Dentro de ellos, un estado hiperglucémico muy elevado. Usualmente son pacientes que se presentan con glucometría superior a 600. No es característico para el estado hiperglicémico la acidosis metabólica, pero sí es característico y criterio definitorio de ese cuadro en particular, la hiperosmolaridad superior a 320. De forma casi que invariable, los pacientes con estado hiperosmolar van a llegar con alteración del estado de conciencia y son pacientes cuyo compromiso es mayor en relación a las comorbilidades que ya padecen estos pacientes sin lugar a dudas. Vimos en esta diapositiva que el estado cetoacidótico parte de unos niveles de glucometría que están aquí establecidos como superiores a 250 miligramos decilitro, como criterio diagnóstico donde arranca el algoritmo. Sin embargo, hay infinidades de revisiones que documentan que los pacientes hasta en un 10% de las veces que consultan a los servicios de urgencia con crisis hiperglicémicas, con estados cetoacidóticos, tienen niveles variables de glucosa al ingreso que incluso pueden ser menores de 250. Esto ya se mencionó anteriormente, pero 3 podemos destacar como los escenarios en donde esto es sumamente frecuente. Es el estado de embarazo avanzado, los pacientes que previo al ingreso a la institución se hayan aplicado una dosis de insulina en relación a los niveles altos de glucometría. Entonces va a ser extremadamente probable que estos pacientes los encontremos con niveles de glucosa que sean menores a 250. Y un dato característico, estos pacientes que vienen gradualmente presentando la crisis han estado en situaciones de hiporexia por su misma condición inflamatoria y de anorexia. Entonces son pacientes con un consumo calórico muy bajo, o sea que hasta en el 10% vamos a encontrar que los pacientes que llegan con crisis hiperglicémicas llegan con niveles de glucometría que son menores a los 250 miligramos propuestos históricamente por las revisiones a las que haya lugar y que hablan de los criterios diagnósticos de las crisis hiperglicémicas. No es absolutamente necesario y recordemos, hasta el 10% puede presentarse con este fenómeno. Refiriéndonos a la osmolaridad sérica, es clave, sobre todo para el estado hiperosmolar, entender que los pacientes que se presentan con este cuadro van a tener osmolaridades superiores a 320 miliosmoles por kilogramos. Esto es un criterio definitorio del estado hiperosmolar. Es decir, no hay un paciente con estado hiperosmolar que se presente con osmolaridades menores. Entender también, es lo que quiero mostrar en esta diapositiva, que para fines del cálculo de la osmolaridad en pacientes con crisis hiperglicémicas, esta es la fórmula que vamos a usar. 2 veces el sodio más la glucosa dividido entre 18 y excluimos del cálculo de la osmolaridad la urea porque no es osmóticamente efectiva. Esta es la razón por la que queda excluida la urea, no hace tonicidad y de tal manera queda excluida de la fórmula. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar el sodio por 2 más la glucosa y lo vamos a dividir entre 18. Si nuestro paciente cumple los criterios
en relación a la glucometría y en relación al estado hiperosmolar, pues tendrá un estado hiperosmolar sin lugar a dudas. Vamos a aterrizar esto a los pilares del tratamiento. ¿Qué vamos a intervenir en un paciente con una crisis hiperglicémica? Pues vamos a corregir la deshidratación, vamos a corregir la hiperglicemia, vamos a corregir los trastornos hidroelectrolíticos y vamos a tratar la causa de base. ¿Cuál es nuestra intención cuando manejamos pacientes con crisis hiperglicémicas? Pues retornarlos al estado homeostático, mejorar la hiperglicemia, corregir la deshidratación, por supuesto, corregir los trastornos hidroelectrolíticos que invariablemente van a acompañar este cuadro. Entonces comencemos con lo primero, porque es lo que de forma inmediata amenaza la vida en el paciente con una crisis hiperglicémica. Y hay un axioma que quiero que se lleven a casa y que lo tengan presente siempre que manejen los pacientes con crisis de hiperglicemia, y es que la volemia y el volumen prima sobre el resto de las variables que están afectadas. Así que es a lo primero que le vamos a echar mano. ¿Qué logramos cuando comenzamos a corregir la deshidratación? Mejoramos el volumen intracelular, el volumen intersticial y el volumen intravascular. ¿Eso cómo lo vamos a corregir? Inicialmente debemos, o es la sugerencia de todas las revisiones y las guías, es arrancar con un bolo de cristaloide. Una vez hacemos el diagnóstico, de 1 a 1.5 litros de solución salina es el cristaloide recomendado al 0.9%. Esa concentración es la que vamos a usar inicialmente. Sobra decir que un paciente que nos llega en este estado debemos abordarlo desde todos los puntos de vista y que el manejo, a pesar de que yo lo voy a mencionar escalonado aquí, es simultáneo y todas las cosas hay que irlas haciendo de manera simultánea. Este es un paciente que idealmente debería estar en un área de reanimación, en un área de cuidados intensivos si se cuenta con eso, o por lo menos en un área de cuidados intermedios. Es un paciente al que el ingreso vamos a tomarle toda la química y la hematología sanguínea y que en función de los datos que extraigamos de la historia clínica vamos a solicitar algunos exámenes en particular. Por ejemplo, si consideramos que la causa es un infarto agudo de miocardio, pues necesitaremos un electrocardiograma que debería incluso tomarse a pesar de que no tengamos esta consideración por los trastornos hidroelectrolíticos que acompañan las crisis hiperglicémicas. Si pensamos que hay un accidente cerebrovascular como suscitador de la crisis hiperglicémica, pues tomaremos una imagen cerebral. Y en fin, los datos de la historia clínica nos van a permitir orientar la conducta diagnóstica y los adicionales en el diagnóstico que vamos a necesitar. Pero para fines del tratamiento y la corrección de la deshidratación, comenzaremos con 1 a 1.5 litros de cristaloide en la primera hora, de elección la solución salina al 0.9%. ¿Qué vamos a hacer luego de administrar ese bolo? Pues en teoría, si las cosas se han hecho adecuadamente y si contamos con la rapidez de la logística del laboratorio, en ese momento ya tendremos los datos paraclínicos. ¿Cómo vamos a continuar la hidratación de este paciente? Vamos a depender de los niveles del sodio corregido. Entonces, aquí hay un dato que hay que aclarar y que hace parte de la fisiología, de la fisiopatología de las crisis hiperglicémicas. En la medida que aumenta la hiperglicemia, el agua del espacio intracelular sale al espacio extracelular. Esto provoca una hiponatremia dilucional que es claramente conocida, así que a la admisión es probable que los niveles séricos de sodio en los pacientes con crisis hiperglicémicas en una forma muy frecuente los encontremos disminuidos, o sea que encontremos el paciente con la crisis hiperglicémica con hiponatremia. Esto sucede en un porcentaje grande de los casos, pero si encontramos pacientes con sodios normales a pesar de la hiperglicemia o con sodios elevados a pesar de la hiperglicemia, entonces con toda seguridad vamos a estar frente a un paciente con una deshidratación severa. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que en razón de cómo la hiperglicemia puede alterar los niveles del sodio, debemos hacer una corrección. ¿Cuál es la corrección que se sugiere para poder hacer nuestra interpretación correcta? 1.6 milequivalentes por cada 100 miligramos de glucometría que el sodio aumente por encima de 100. O sea que si tenemos un paciente con 400 miligramos de glucometría, 300 miligramos, o sea 100, 100, 100, van a corresponder a una corrección de 1.6 milequivalentes por cada 100 de esos miligramos. En ese caso, si tenemos 400 miligramos por cada 100, 1.6, 1.6, 1.6. Eso nos permitirá saber cuál es el real estado del sodio y cuál es la severidad del déficit de agua que se ha perdido. Con ese sodio corregido vamos a hacer toda la interpretación posterior.
Si tenemos un sodio normal o un sodio alto, la solución al medio va a ser la elección, al 0.45 en una infusión o una velocidad que va a ser de 250 a 500 mililitros hora, dependiendo del grado de deshidratación que veamos en nuestro paciente. Este es el rango que vamos a manejar, y lo mismo para la hiponatremia. Si encontramos un paciente con crisis hiperglicémica, hiponatrémico, la solución que vamos a usar es al 0.9%. Esa es la decisión que tomaremos en los pacientes con respecto a cómo corregir la deshidratación. Entonces, como vemos, va a estar en función de los niveles de sodio. Aquí un resumen de lo que acabo de decir. Si el sodio es alto, si el sodio es normal, la solución va a ser al 0.45, pero cuando el sodio sea bajo, la solución será al 0.9% a esta rata que estoy mencionando acá. Un dato que mencionan todos los algoritmos es que cuando la glucosa se acerca a los niveles de normalidad, y estamos hablando de glucosas cercanas a 200 miligramos de decilitro o 300 para los estados hiperosmolares, vamos a hacer un cambio en la solución que estamos dando. ¿Cuál va a ser el cambio? Vamos a aportar una solución destrozada al 5% y vamos a utilizar una concentración de sodio al 0.45% y la rata de infusión será a 150-250 mililitros hora. Ese va a ser el cambio que haremos en este momento del manejo de nuestros pacientes. Hay un tema fisiopatológico que hay que tener en cuenta y es la razón de lo anterior que acabo de mencionar. Y es que durante el manejo de las crisis hiperglicémicas, la cetoacidosis diabética, la hiperglicemia corrige mucho más rápido que la cetoacidosis diabética, que el estado acidémico. De tal manera que la administración simultánea de destroza lo que busca, y es lo que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, es prevenir la hipoglicemia hasta que la acidemia resuelva y sea seguro finalmente el retiro de la destroza. Esta diapositiva es la explicación de la conducta que tomamos en la diapositiva anterior. Entonces, ojo con eso. La glucometría resuelve primero que el estado acidótico en la cetoacidosis diabética. Y que resuelva la glucometría no es un indicador de retirar la insulina, como lo vamos a mencionar posteriormente. Entonces, en este manejo que estamos haciendo, lo siguiente es corregir la hiperglicemia y, por supuesto, que la terapia que vamos a usar es la terapia insulínica. Entonces, la ruta respecto a cómo vamos a usar la terapia, respecto a cómo va a usarse la terapia con insulina, todas las rutas son válidas y digamos que hay cantidades de artículos que han avalado tanto la ruta subcutánea como la ruta endovenosa. Sin embargo, sí hay que aclarar que en el mundo entero, por los clínicos y en los servicios de urgencia, la ruta más usada es la ruta endovenosa. Eso obedece a que la insulina administrada de forma endovenosa es más fácil de titular y tiene una vida media un poco más corta. La insulina usada por ruta subcutánea, a pesar de que es válida, ojo con eso, es válida, y si no contamos con un área de cuidados intensivos y no contamos con un área de reanimación, probablemente nos va a tocar usar la ruta subcutánea porque digamos que es el entorno más seguro para el paciente hacerlo, es el escenario más seguro de tratamiento hacerlo. Pero si contamos con un área de cuidados intensivos, contamos con un área de reanimación y contamos con un área de cuidados intermedios, la ruta endovenosa será la ruta de elección por las particularidades que acabo de mencionar. ¿Cuál va a ser la dosis de la ruta endovenosa? Aquí seguimos el algoritmo de 0.1 unidad por kilo bolo. Esto lo veremos en la mayoría de algoritmos que se han pronunciado al momento con respecto a las crisis hiperglicémicas. Un bolo administrado de forma inicial seguido de una infusión que es de 0.1 unidad por kilo intravenoso en infusión continua por hora. El ejemplo de un paciente de 70 kilos se le administrarán 7 unidades en bolo y se continuará a una infusión de 7 unidades endovenosas por hora, haciendo chequeos glucométricos cada 2 horas. Porque la hipoglicemia es una posibilidad en el manejo de las crisis hiperglicémicas y es el escenario más temido, dejando de lado lo que la crisis hiperglicémica puede producir. Ningún paciente que estemos tratando con una crisis hiperglicémica debería llegar al escenario de la hipoglicemia. Si la ruta finalmente es la ruta subcutánea, lo que vamos a hacer es administrar 0.2 unidades, el doble de la dosis endovenosa, en bolo subcutánea y continuaremos a la misma dosis por hora, 0.2 unidades por kilo, por vía subcutánea, perdón, cada 2 horas. Teniendo cuidado cada 2 horas de estar haciendo glucometrías. ¿Qué nos muestra el resto del algoritmo?
nos muestra que cuando se alcancen niveles de glucosa de 200, en el caso de la cetoacidosis diabética, y de 250, en el caso de los estados hiperosmolares, debemos hacer la reducción de la administración que estamos haciendo de insulina. Entonces son pacientes que si usamos la ruta endovenosa vamos a bajar el 50%, nos quedará ese 0.1 en 0.05 y continuaremos haciendo chequeos cada 2 horas, vigilando que nuestro paciente no llegue a la hipoglicemia, o si elegimos la ruta subcutánea, la reducción será del 50% y también bajaremos del 0.2 con el que comenzamos al 0.1 haciendo chequeos cada 2 horas. Todo esto buscando pues en algún momento poder hacer la transición de nuestro paciente a la ruta subcutánea definitiva, que es con lo que el paciente quedará. Cosas que pueden pasar atendiendo pacientes con crisis hiperglicémica. No contamos con UCI y no contamos con insulina regular, algo que sería extraordinario, ¿no? Pero si no contamos con la unidad de cuidados intensivos, ya dijimos que podíamos usar la ruta subcutánea, administración cada 2 horas, en los protocolos que acabamos de referir anteriormente en la diapositiva. Lispro y Aspar son habilitadas, digamos que están avaladas para el uso de la crisis hiperglicémica en las concentraciones, en las cantidades que acabamos de mencionar, y un escenario factible, frecuente, por lo menos para mí que he trabajado en los servicios de urgencia y que he visto crisis hiperglicémicas infinidades de veces, no baja la glucometría en el primer registro de las 2 horas. En teoría, la glucometría debería bajar entre 50 a 75 miligramos decilitro en las primeras 2 horas de manejo. Si esto no sucede, algo que es sumamente común, podemos optar por dos estrategias de manejo. La primera va a ser pasar un bolo de 0.14 unidades por kilo de peso, repetir ese bolo buscando que baje de inmediato la glucometría con la que nos estamos enfrentando, y lo segundo es hacer incrementos graduales de la infusión que estamos haciendo, del 25, 50 e incluso en pacientes que son resistentes al manejo insulínico, estos pacientes pueden necesitar hasta el doble de la infusión con el que arrancamos, es decir, incrementar el 100% de la infusión original. Trastornos hidroelectrolíticos es el otro pilar del tratamiento que siempre e invariablemente está presente en los pacientes con crisis hiperglicémicas. Entonces, ya mencionamos el manejo del sodio anteriormente, así que el paso que viene es el manejo del potasio. Unos axiomas que son referidos en todas las revisiones es que la depresión del potasio corporal total es una regla en los pacientes con crisis hiperglicémicas. Así que su reposición iniciará cuando el potasio se encuentre por debajo del límite superior. Y quien crea que me escuchó mal, pues no me escuchó mal. La reposición del potasio en el escenario de la crisis hiperglicémica, en donde hay una connotación especial para la consideración de los niveles de potasio, se debe iniciar la reposición cuando el potasio esté por debajo del límite superior. Y el límite superior para la mayoría de los laboratorios es 5 miliequivalentes litro. De tal manera que este es el momento en donde vamos a hacer nuestra intervención, y 3 escenarios posibles veremos con el potasio. El primero de ellos es tener un potasio por debajo de 5. En ese caso comenzaremos la reposición, y la sugerencia o la recomendación es que se haga adicionando a la infusión que ya estamos administrando de líquidos 20 a 40 miliequivalentes de cloruro de potasio por cada litro de la infusión que estamos administrando en la misma velocidad que la estamos administrando. No hay indicación de reducir la velocidad cuando adicionamos el potasio. El segundo escenario es que tengamos un potasio por encima de 5 miliequivalentes litro, y en este caso lo que pues haremos será un seguimiento frecuente. No es indicación en este escenario particular hacer suplencia de potasio, pero si el potasio está por debajo de 3 miliequivalentes litro, que en condiciones diferentes a la crisis hiperglicémica sería una pérdida de potasio cercana al 5%, es decir, una hipocalemia leve. Para la crisis hipoglicémica, para la crisis hiperglicémica hay una consideración especial, y es que estos niveles de potasio en este nivel son considerados hipocalemia severa. Así que un paciente como este con seguridad ha perdido más del 15% del potasio corporal total. Así que vamos a manejarlo como una hipocalemia severa, y la administración de potasio va a ser de 10 a 20 miliequivalentes por hora, lo que por supuesto se debe administrar por una vía central. Y esta constituye otra de las razones por las que los pacientes con crisis hiperglicémica deberían tener un acceso central para poder hacer este tipo de manejo. Esto debe administrarse por una vía central sin lugar a dudas.
Hay una connotación especial para los niveles de fósforo. Casi nunca es requerida su corrección. ¿Y por qué casi nunca es requerida su corrección? Pues hombre, si hacemos un manejo adecuado de la crisis hiperglicémica, se administran las dosis de líquidos que son necesarias, se administran las dosis de insulina que son necesarias. Es probable, cuando el escenario ha sido correcto de manejo, que los pacientes entre 12 a 24 horas resuelvan la crisis hiperglicémica o tengan homeostasis de su estado metabólico. Cuando eso sucede, el paciente habilita la vía oral porque ya ha mejorado su estado de conciencia, comprometido muy seguramente durante el evento de la crisis, y ya puede comer. Así que la sola ingesta de alimento corrige los niveles de fosfato y eso está referido claramente en la literatura médica. Así que en la mayoría y casi que en la generalidad de las veces no va a ser necesario hacer la corrección del fosfato. Sin embargo, si nuestro paciente presenta niveles por debajo de 0.32 milequivalentes litro o menos de 1 miligramo de decilitro y que esto además se acompañe de manifestaciones de hipofosfatemia como son la debilidad muscular extrema, sobre todo cuando se está comprometiendo la vía respiratoria, pues naturalmente ese va a ser un escenario donde debemos hacer la reposición del fósforo. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues la manera de hacerlo es adicionando 20 a 30 milequivalentes por litro de fosfato de potasio que pueden ser adicionados a los líquidos que estamos administrando y continuarlos en la cantidad que los estamos haciendo. Los niveles de bicarbonato, esto ha sido un tema controversial en el caso particular de la cetocidosis diabética. ¿Tratamos con bicarbonato la acidemia? ¿Sí o no? Pues probablemente la evidencia que mejor aportes ha hecho a la literatura médica con respecto a este punto en particular es este metaanálisis que fue publicado en la revista Lancet de 44 estudios que concluyen que los datos que se tienen al respecto no soportan el uso y la administración de bicarbonato para el manejo de urgencia de la cetocidosis diabética, que es donde se ve la acidemia severa. Esto es una verdad para este estudio, pero fue particularmente, digamos, particularmente cierto para la población pediátrica. Pero los resultados del estudio aplicaron para la población adulta también, a pesar de que la fuerza estadística la tuvo la población pediátrica. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Que los pacientes no se benefician de la administración de bicarbonato, pero aún con lo que la evidencia muestra, las guías han sugerido, lo que yo interpreto como una medida desesperada, que en pacientes que tengan menos de 6.9 de pH se administre el bicarbonato, pues si es la decisión del médico, por lo menos para cambiar transitoriamente los niveles de pH, lo que la literatura menciona como un maquillaje de la acidemia. Y si esta es nuestra decisión y finalmente decidimos hacer la administración de este soluto, pues lo que vamos a hacer es preparar una solución con 100 mil equivalentes de bicarbonato, 400 mililitros de agua destilada. Esto nos dará una solución isotónica, por supuesto, y la pasaremos entre 2 a 3 horas. De esta manera podremos corregir, al menos de forma transitoria, los niveles de pH. Y finalmente, todo paciente que ingresa con una crisis hiperglicémica debemos intentar extraer con una buena historia clínica la causa de base, porque en un gran porcentaje de veces esta causa es identificable. Aquí vemos que la infección se encuentra al menos para todos estos estudios que estamos mencionando acá, hasta en el 58% de las veces explicando o suscitando la crisis hiperglicémica y la cetocidosis diabética. La pobre adherencia al tratamiento es lo que le sigue en frecuencia y bajo estas consideraciones, siendo la infección algo que debemos tener en el radar, debemos siempre hacer una historia clínica completa, por supuesto, dirigir los estudios a la etiología sospechada y siendo la infección, si no hay una causa obvia de la crisis hiperglicémica, ¿cuándo puede haber una causa obvia? Pues hombre, el paciente con una diabetes tipo 1, que hace una semana dejó de recibir la insulina o porque no se la despachó el seguro o porque quiso hacerlo, porque está cansado de recibir la insulina y a la semana nos llega con una cetoacidosis diabética, probablemente la causa está claramente explicada. Pero si el escenario no es obvio, la infección debe estar en nuestro radar. Así que estos pacientes se benefician de tomar urocultivos, de tomar hemocultivos, sobre todo cuando los cuadros son moderados a severos. Y hay un dato que la literatura ha insistido en que debe prender las alertas respecto a la posibilidad de la infección, y es que si bien es cierto los pacientes con crisis hiperglicémica llegan con niveles de leucocitos altos, 10.000 a 15.000 es el promedio con el que los pacientes se presentan,
Esto en razón de la inflamación, en razón de la hemoconcentración. Niveles de leucocitos por encima de 25.000 deben prender las alertas y deben hacer que agotemos los estudios diagnósticos en busca de una etiología infecciosa. Todo esto asociado a otras cosas, los niveles de procalcitonina, si es nuestra decisión pedirlos, los niveles de PCR, etc. ¿Cómo vamos a hacer la transición del paciente con una crisis hiperglicémica a una insulina subcutánea, que es el objetivo final, ¿no? Quitar la insulina endovenosa y llevar a nuestro paciente a una insulina subcutánea? Pues vamos a hacer esto cuando el paciente tenga criterios de resolución de la crisis. Y estos criterios son los que estoy mencionando. Hay, digamos, cambia de acuerdo a la revisión y de acuerdo al autor y de acuerdo a la sociedad que leamos los criterios, pero realmente todos son muy parecidos. En realidad lo que se busca es tener una glucosa menor de 200, algunos artículos mencionan menor de 250, y que esto se acompañe al menos de 2 de los criterios adicionales, que es tener un bicarbonato por encima de 15, un pH por encima de 7.3, un anion gap menor de 12, y que el paciente haya resuelto el estado de conciencia alterada que con mucha frecuencia acompañan las crisis hiperglicémicas. Si esto sucede, nosotros podemos hacer la transición a la insulina subcutánea, que es el objetivo final del manejo de la crisis. Y nos vamos a encontrar con 2 pacientes a la hora de tomar la decisión de hacer la transición a la insulina subcutánea. El paciente que ya ha venido recibiendo insulina previa y el paciente naive, como lo menciona la literatura, o el paciente que nunca ha recibido insulina. El escenario es el segundo, el paciente que nunca ha recibido insulina, la dosis con la que podemos arrancar el manejo insulínico, porque, dicho sea de paso, la crisis hiperglicémica es una indicación de insulinización del paciente. Así que, ¿cómo vamos a arrancarla? Si el paciente nunca la ha recibido, 0.5 a 0.6 o hasta 0.7 unidades por kilo de insulina para repartir en esquemas. Pues el esquema propuesto es el esquema basal bolo, un esquema con insulina de larga acción y insulinas que se pueden administrar de forma preprandial. Si el paciente ya ha recibido insulina previamente, la sugerencia es retornar al paciente a la insulina que venía recibiendo luego de haber tratado la causa que suscitó la descompensación. Tiene que quedar claro que este es un manejo multidisciplinario y que un paciente que ha llegado a hacer una crisis hiperglicémica es un paciente que tiene una razón para haberla hecho, ya sea que no estaba diagnosticada su diabetes, ya sea que no venía con cuidados adecuados, ya sea que no tenía una formulación adecuada, que no tenía adherencia. Así que, por supuesto que estos pacientes, luego de una crisis, deben tener un plan de educación, y los estudios han demostrado que los pacientes que se adhieren a programas educativos de diabetes, donde se le enseña sobre la dieta, donde se le enseña sobre conteo de carbohidratos, donde se enseña sobre la aplicación de la insulina, donde se le da valor a la adherencia del tratamiento y donde se les logra hacer entender la seriedad de la enfermedad, son pacientes que logran el éxito. Gracias por haber dedicado tiempo a escucharnos y espero les haya servido todo lo que hemos hablado respecto a la diabetes. Adiós.